Buenos días, Miss. Somos el grupo número 7. Vamos a hablar sobre los capítulos 12, 13 y 14 del libro Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. Los integrantes del grupo son Franco Rosado Samantha, Guerrero Aguas Edson, Mayla Shundon Lady, Pisa Arias Jennifer, Toledo Lavarría María y quien les habla Cortés Rodríguez Queijo. A continuación, el capítulo número 2. Capítulo número 12. La vivienda y gobierno de los antiguos y las cosas que comían. Como primer punto tenemos, en la manera de sus habitaciones y pueblos tenían aquellos gentiles la misma barbaridad que en sus dioses de sacrificio. Los políticos tenían su pueblo poblado sin plaza ni orden, es decir, no tenían orden de calles ni de casa, sino como un recogedero de bestias. Otros, por causa de las guerras, poblaban en riscos y peñas altas, como una forma de fortaleza o una manera de protegerse de sus enemigos. Otras personas vivían en chozas derramadas por los campos, valles y quebradas. Otros vivían en cuevas debajo de tierra, en registros de peñas, en huecos de árboles, cada uno como podía vivir o como acertaba. También se dice que en aquellos pueblos y habitaciones gobernaba el que se atrevía y tenía ánimo para mandar a los demás, pero luego que ellos señoreaban, trataban con tiranía y crueldad, sirviéndose de ellos como esclavos, usando a las mujeres e hijas a toda su voluntad, haciéndose guerra unos a otros. En una provincia se desollaban los cautivos y los pellejos cubrían sus cajas de tambor para amedrentar a sus enemigos. Vivían en latrocinio, robos, muertes, incendios de pueblos, y de esta manera se fueron haciendo muchos señores y reyesillos, entre los cuales hubo algunos buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en paz y justicia. Por esa razón, muchos indios los adoraron por dioses, viendo que eran diferentes y contrarios de la multitud de tiranos. En otras partes, vivían sin señores que los mandasen y gobernasen. También tenemos el punto de la vestimenta. En la manera de vestirse y cubrir sus carnes fueron en muchas provincias los indios tan simples y torpes que incluso causaban risa el traje de ellos. En otras fueron en su comer y manjares tan fieros y bárbaros que ponen en admiración. En otras muchas regiones muy largas tuvieron lo uno y lo otro juntamente. En las tierras calientes mantenían hierbas, raíces y frutos silvestres. En muchas provincias fueron amicísimos de carne humana y tan golosos que antes que una persona muriera, los indios que mataban bebían su sangre por la herida que le habían dado o que le habían hecho. Y lo mismo cuando los descuartizaban, que chupaban la sangre y se lamían las manos para no poderse perder ni una gota de sangre de la persona fallecida. Tuvieron carnicerías públicas de carne humana. Las tripas de los humanos hacían morcillas, longaniza, hinchándose la carne para no perderla. Se dice que en el capítulo 20, Pedro de Cieza percibe esta escena. Dice que con los mismos ojos él vio estas escenas tan crueles. Creció tanto esta pasión que llegó a que las mujeres no perdonen a sus hijos propios. Tomaban por mancebas y los hijos que en ellas habían, los criaban con muchos regalos hasta los 12 o 13 años, pero con el único fin de que luego se los comían, y también se comían a las madres que ya no podían parir. Los hijos que habían los criaban como a los suyos, y viéndolos ya jovencitos o mozuelos, se los comían de manera que hacían seminarios de muchachos para comérselos y no los perdonaban ni por el parentesco ni por la crianza. Hubo una acción tan extraña en esta golosina de comer carne humana que enterraban sus difuntos en sus estómagos. Es decir, que luego que expiraba el difunto,
se juntaba la parentela y se lo comían, ya sea cocinado o asado, según lo que les había quedado en porciones de carne, muchas o pocas. Es decir, si les quedaban poca carne, las cocían, y si quedaban muchas, las asaban. Y después juntaban los huesos y de esa forma podían enterrarlos. ¿Por qué? Porque al momento de unirlos con un gran llanto los enterraban en resquicios de peñas y en huecos de árbol. No tuvieron dioses ni supieron qué era adorar. Esto de comer carne humana más lo usaron los indios de tierras calientes que los de tierra fría. Gracias. Buen día. Yo voy a tratar el capítulo número 13, que está titulado ¿Cómo se vestían en aquella antigüedad? El escritor en este capítulo de entrada nos va a entender que estos nativos vestían de una manera indecente, ¿ya? Entonces, partiendo de aquí, muy aparte de la escritura, el autor se veía obligado a contar estas novedades, aunque no lo quería hacer, pero tenía que hacerlo, ¿no? Vestíanse los indios en aquella primera edad como animales. Esto era porque no traían ropa, solo la piel que les otorgaba la naturaleza, es decir, la piel que nosotros tenemos cuando nacemos, es la única que ellos cargaban, ¿ya? Sí, habían otros que sí traían algo en su cuerpo, algunas cuerdas gruesas que adornaban su cuerpo o para tapar algunas partes de su cuerpo, ¿no? En el año de 1560, viviendo en España, topé en una calle de las de Cartagena 5 indios sin ropa alguna. Pues, según el escritor, aquí estos nativos iban por separado. En estas calles ya no iban en grupos, iban por separados con una pos de grulla. Indagando, investigando, pos de grulla significa una posición en la cual caminan con las manos, ¿ya? Las mujeres andaban del mismo traje en cueros. En el caso de las mujeres casadas, utilizaban un hilo ceñido grueso al cuerpo para tapar sus partes íntimas. Utilizaban también un poco de algodón, la corteza del árbol y ciertas hojas las tejían y pues se tapaban sus partes íntimas. Las doncellas traían también por la pretina ceñida un hilo sobre sus carnes, pero algo las diferenciaba. Es muy parecido en el caso de las mujeres casadas, solo que había alguna diferencia en su vestimenta. La honestidad semejaban a las bestias irracionales, pues digamos que estos nativos veían con honestidad o veían sin preocupación andar casi semidesnudo. Para ellos era algo natural, era de manera natural, porque se encontraban en su pueblo, ¿ya? Entonces, para ellos era algo muy natural andar así. En las tierras frías andaban más honestamente cubiertos, pues acá lo hacían más por el hecho del frío, ¿no? Se protegían del frío, pues utilizaban algunos recursos como era las pieles de animales, las cobijas, pajas blancas. Ellos utilizaban estos recursos, las tejían y lo usaban como ropa para poder protegerse del frío y evitar posibles enfermedades, ¿no? El resfriado que no está presente. Esto era muy distinto en las tierras calientes. Ya en las tierras calientes acá sí era casi semidesnudo. En las tierras ya conquistadas por los españoles, los indios son tan necios que no querían vestirse. Se vestían más por importunidad de ellos que por gusto y honestidad propia. Pues esto lo hacían acá por respeto, porque algunos de estos nativos, de estos indios, se encontraban dentro de la casa de los españoles. Entonces sí o sí tenían que vestirse. Si a ellos no les gustaba, pues mal por ellos, porque sí tenían que vestirse acá, por respeto a los españoles. En fin, este capítulo nos da a entender cómo era la vestimenta antigua de estos indígenas, de estos indios, de estos nativos, cómo algunas personas casi no vestían nada, no tenían nada, otras casi semidesnudas y otras vestidas un poquito más formales, ¿no?
Capítulo 14. Diferentes casamientos y diversas lenguas usaban de veneno y de hechizos. Los indios no eran los mejores en las demás costumbres, como eran el casarse y juntarse, ya que muchas naciones se juntaban al coito como bestias, sin conocer a la mujer, sino que lo hacían a como se vieran, y otras se casaban como sea, sin exceptuar que sean hermanas, hijas ni madres. En otras provincias era permitido y admirable ser las mozas cuan deshonestas y perdidas quisiesen. Y las más independientes tenían cierto su casamiento. Las mozas tenían suerte, ya que eran tenidas por ama de casa, y las mujeres honestas decían que por flojas nadie las quería. En otras provincias, las madres guardaban a sus hijas con recato hasta que se casaran. Ya las sacaban en público y en presencia de sus parientes que se habían hallado al otorgo, con sus propias manos las defloraban, mostrando a todos el testimonio de su buena guarda. En otras provincias, las vírgenes que se iban a casar eran corrompidas con los parientes más cercanos al novio y sus mejores amigos, y solo con esa condición concertaban el matrimonio, y ya después de todo eso las recibía el marido. Y escondidas en algunas provincias hubo sodomitas. En otras partes los tenían en sus pueblos, ya que les persuadía el demonio de que sus dioses estaban muy contentos con ellos. En cada pueblo, cada nación y en muchas partes de cada pueblo tenían su propia lengua, en sí diferente de sus vecinos. Los que se entendían por su lenguaje eran entre parientes y si eran amigos y confederados, y aquellos que no se entendían por la variedad de lenguas eran enemigos, y se formaban guerras hasta comerse unos a otros como brutos de distintas especies. Luego nos encontramos con los hechiceros y hechiceras, un oficio ordinario que lo usaban más las indias que los indios. Muchos lo hacían solo por tratar con el demonio, para ganar reputación con las personas, para convertirse en sacerdotes y sacerdotisas. Ya por último tenemos que algunas mujeres usaban este oficio para hechizar a los hombres o por envidia, y lo que hacían con los hechizos lo hacían con el veneno, porque tenían los mismos efectos. Y bueno, esto es solamente una parte de lo que eran los indios en la antigüedad, en la Edad Primera. Gracias.